¿Qué tal? Bienvenidos a ¿De qué se habla? El emprendimiento empresarial en Colombia es vital, por supuesto, para la economía de esta nación. Según Corfecámaras, las actividades relacionadas con emprendimiento asumen un 76,5% de la participación total del número de nuevas empresas empleadoras. Y las regiones, zonas rurales, pequeñas poblaciones están especialmente comprometidas con proyectos de emprendimiento. Nuestros compañeros de RTBC viajaron a los territorios más alejados del país, en la zona rural exactamente, donde hablaron con un buen número de colombianos implicados en proyectos empresariales de emprendimiento. En RTBC asumimos la tarea de profundizar en los temas que más afectan a nuestro país. Bienvenidos a ¿De qué se habla? Ustedes, muchas gracias por acompañarnos. En Colombia se habla de emprendimiento. Preste atención a la siguiente nota y sobre todo escuchen qué nos cuentan unas maravillosas emprendedoras desde el Chocó. Que hace tiempo venimos como luchando con esto, buscando apoyo, que nos colabore. Nosotros primero teníamos una siembra de pepino, de lulo, pero como usted sabe que a veces el tiempo acaba todo, tuvimos un problema por donde teníamos la siembra y se nos derrumbó. Aquí vamos a sembrar hortalizas, todas las cosas y todo lo que se trata de hierbas medicinales. Tenemos pensado sembrar yuca, tenemos otro por allá que tenemos plátano sembrado. Uno coge un bulto de eso y lo hace allí. Entonces ese es el emprendimiento de nosotras, tratar de salir adelante para el sustento de nuestra familia. Porque aquí es una cosa que ya la minería aquí en este pueblo ya no existe. Si nosotros tenemos un buen producto, nosotros lo que sacamos de aquí nosotros lo vendemos para el sustento de nuestra familia. Que nos colaboren al grupo de mujeres emprendedoras de Estudiando por un Sueño. Algo que nosotras le veamos el fruto, ¿ya? No que sea una cosa de hoy para mañana. Regalado así de un día para otro, no. Algo que nos den para nosotras poder continuar, para nosotros que tenemos de fuerza, que nos apoyen. Qué lección tan bonita, de verdad, de dignidad. Tienen un sueño, lo van a cumplir, pero jamás harían lo que jamás harían es pedirle a nadie que les regalen algo. Necesitan la caña de pescar y ellas solucionan el tema. En nuestra mesa nos acompaña Gregoria Flores. Ella nació en Tacaloa, sur del Bolívar, es madre de 2 niñas, hija de campesinos, víctima además también de desplazamiento forzado. Estudió el arte de la filigrana en el SENA, creó empresa y hoy brinda empleo a personas que, como ella, quieren salir adelante. Gregoria, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Hay un dato que llama poderosamente la atención y es que el índice de participación de las mujeres en los proyectos de emprendimiento se ha incrementado en un 30%. ¿Por qué las mujeres cada vez se están implicando más en las alternativas de emprendimiento? Yo creo que es una forma de aportar, uno, a la necesidad del país, porque hay necesidad de empleo, de emprendimiento, y dos, sobre todo en mi caso, mamá de 2 hermosas niñas, cómo brindarles un mejor futuro tanto a ellas como a las personas que nos colaboran, poder ayudar también en el hogar. Entonces, pues hay una infinidad de razones y una de las particularidades de mi emprendimiento es poder conservar esas técnicas artesanales colombianas. Si se pierde una técnica en Colombia, básicamente perdemos todos. Entonces esas fueron las razones que me llevaron a emprender. Pues en nuestra mesa también para conversar de emprendimiento nos acompaña Andrés Raigosa. Él es director de la Cámara de Emprendimiento y Aceleración Andy del Futuro, una comunidad de cerca de 330 emprendedores innovadores de alto impacto, enfocados sobre todo en compartir valor. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Hola José, bien, muchas gracias, muy contento y un tema increíble que tiene una palabra muy bacana, futuros. Futuros. ¿Qué tan fácil es construir ese futuro y llevar a cabo un buen proyecto de emprendimiento en nuestro país? Es fácil si uno tiene la capacidad de ver en el futuro una oportunidad. O sea, el futuro es el lugar de los cambios extraordinarios. Entonces, como es el lugar de los cambios extraordinarios, va a depender de cómo le damos en el presente retos, problemas y oportunidades para generar soluciones. Un emprendedor nace donde hay un reto, donde hay una oportunidad. Así que allí donde hay abundancia quizás no hay tantos emprendedores, pero donde hay retos y nos ponemos todos a trabajar juntos, ahí hay cosas muy importantes para generar. Y sobre todo, Andrés, se necesitan personas como ustedes que tienen la lupa, que ya saben dónde van
y para dónde van las oportunidades en ese futuro. También nos acompaña Carlos Gamba, él es coordinador nacional de emprendimiento del SENA de Colombia, lidera la red más grande de centros de desarrollo empresarial de Latinoamérica bajo los programas SENA Emprende Rural, Emprendimiento, Fortalecimiento Empresarial y Fondo Emprender, siendo este el fondo de capital semilla más grande de nuestro país. Carlos, un proyecto de emprendimiento, digamos, al final es una cuestión de plata, de dinero, porque no se puede arrancar si no se tiene capital. ¿Cuáles son los principales requisitos para hacer, digamos, una buena financiación de un proyecto de emprendimiento? José, muchas gracias por la invitación. Una pregunta supremamente interesante. Yo creo que uno de los elementos fundamentales en esta lógica de emprendimiento, y ya después de más de 10 años acompañando a muchos emprendedores en el país, tiene que ver con 3 elementos cruciales. Uno, la mentalidad y la cultura emprendedora. No hay dinero que genere el éxito de un emprendimiento si detrás no hay un emprendedor convencido, y Andrés lo decía, convencido de aprovechar oportunidades, de atender problemáticas, de generar soluciones. El segundo factor es tener un muy buen acompañamiento. El emprendimiento, José, es un paseo muy bacano, al cual no hay que ir solo. Cuando uno va a un paseo solo es muy aburridor. Necesitamos gente que esté al lado nuestro, porque esa es una tarea, porque esa es una aventura a la cual se necesita atraer muchas manos. Y tercero, comunidad emprendedora. En la medida en que nosotros, 1, trabajemos colaborativamente, 2, generemos aprendizaje de pares, y 3, generemos conexiones de valor, allí el emprendimiento en sus distintas manifestaciones resulta ser exitoso, y ahí se le suma el dinero. Creo que parte del trabajo, más que ir hacia un solo factor, es ver integralmente los factores que hacen que el emprendimiento como vehículo de transformación social, productiva y económica funcione, pero como proyecto de vida también lo haga. Y bueno, hoy tenemos un ejemplo maravilloso en Gregoria. Pues vamos a hablar precisamente con Gregoria, porque quiero confesarles algo que a mí personalmente me pasó y que seguramente le pasa a todos los emprendedores. Es que tienen una gran idea y entonces la hacen en un papel espectacular, pero ¿qué pasa o qué debe pasar para que del papel, del sueño, pase a una realidad? Es muy difícil pasar a una realidad. Yo muchas veces escribí emprendimientos y cuando menos pensé, empezaron a salir esos emprendimientos. Hubo otras personas que estaban pensando lo mismo que yo, la diferencia es que ellos ejecutaron el sueño. ¿Cuál fue esa diferencia que tú lograste que te ayudó a acelerar para poder pasar del papel a un sueño hecho realidad? Desde niña se me facilitaron las manualidades y aunque salí de mi territorio, el sueño nunca se apaga. O sea, uno sale del territorio, pero en cierta forma uno lleva el territorio con uno. Sí, pasé acá muchas necesidades y todo lo que pasó. Un día, entonces comencé a trabajar con una señora que se llamaba Laura Hernández, yo la quiero mucho, y ella hacía bisutería. Y yo embarazada le ayudaba. Hasta que llegó un día en donde trabajaba por días, me ganaba 250.000 pesos en ese entonces. Siempre con mi sueño, ¿no? Yo hacía bisutería, hacía cositas, pero no sabía vender, le vendía a mis amigas. Pasé por una alcaldía, por donde yo vivía, y decía que era como una convocatoria y que pasaban los 50 mejores emprendimientos de la localidad, y yo me devolví, ese iba a ser el mío. Me devolví, llamé a la jefe y le dije, no puedo ir, me devolví por las cositas que había hecho y las presenté. De 350 empresas, salí entre las 50. Ese fue un primer paso, como que el sueño nunca se apague, siempre van a llegar oportunidades. Nos llevaban a Corferias, a una feria, yo no tenía producto, no tenía nada, y Dios mío, ¿y ahora yo qué hago? Pues cogí mi salario, que era lo que me ganaba en ese entonces, 250.000 pesos, y como digo yo, de manera coloquial, me fui a comprar materiales al centro. La primera semana no vendí un peso. Me decía el del frente, tú no vendes porque parece que te hubieran dado con un palo por la cabeza. Y yo, ¿cómo así? Es que el cliente llega y tú haces esto. Sin querer, sin saberlo, agachaba la cabeza. No fue sino que me dijera eso, y según el IPES, que era lo que nos estaban ayudando, fui de las que más vendí. Llegó donde mi jefa, le dije, no puedo trabajar más. Déjeme, yo consigo a alguien que me cuide las niñas. Conseguí trabajo de por día, entonces tenía 5 días, solté uno y ese día me dedicaba a armar y a ir a caminar a vender. Solté otro día hasta que solté todos los días y estoy en el mundo del emprendimiento. Caminando, caminando y caminando, buscando siempre oportunidades hasta que llegué al SENA en el 2013.
porque me enteré de algo que se llamaba Fondo Emprender. Yo no tenía ni idea, cara, de eso. ¿Qué es esa vaina? ¿Qué es esa vaina? Pero dan recursos. Ajá. Y yo, hagámosle. El requisito era que debía estudiar, debía prepararme con ellos. Y claro, hagámosle. Estudiaba de noche, de 6 a 10, a veces no había para el pasaje. Llegaba a mi casa a la Aroma a las 12 de la noche. Entonces eso a uno como que le ayuda muchísimo más, que si estoy haciendo esto es porque está hecho para mí. Terminé, yo alegaba, bueno, no alegaba, yo le decía a Lucía, Sí. que era la de emprendimiento en ese entonces. ¿Cómo es posible que tú me pongas a competir a mí con personas que tienen posgrado, pregrado y todos los grados posibles? Porque yo validé el bachillerato conmigo, que escasamente. Intenté hacerlo 2 veces, no pasó. Cuando entendí que era mental, cuando entendí que definitivamente el emprendimiento iba en mis venas y que todo lo demás era mental, hubo una convocatoria y dije, lo voy a hacer. En 1 mes lo hicimos y afortunadamente nos aprobaron. Y hoy de verdad Y que hoy en eres lo que has hecho, la dedicación a este gran emprendimiento. De antemano te felicito, qué gran historia. Pero nos has hablado de varias cosas importantes, de las excusas que al parecer con esta historia no tienen por qué existir, de la frustración que se siente cuando se está empezando y también de la necesidad de educación y de personas como ustedes en el SENA que ayudan a potencializar y acelerar ese sueño de una persona como Gregoria. Quiero hablar, entonces hablemos de las excusas. ¿Cuáles son las principales excusas que tienen los ciudadanos a la hora de emprender? Yo creo que una de las cosas más importantes a la hora de emprender es que en Colombia en particular tenemos un castigo moral, autocastigo diría yo, con el tema del fracaso. Entonces yo no sé si alguien de los que está acá o los que nos está viendo ha dicho, no, pero es que me va a ir mal, no, generalmente eso que pasa cuando uno emprende es que se quiebra, ¿qué pasa si me quiebro? ¿Qué pasa si eso me pasa a mi familia? Pierdo todas mis cosas. Y una de las cosas... La responsabilidad de pagarle a otro, de tener para pagarle tengo una deuda, mi vecina, mi mamá, porque aquí entre emprendedores sabemos que los primeros financiadores de un emprendimiento son lo que llamamos las familias, los amigos, ese círculo cercano. Sí, claro. Pero una de las principales excusas es romper la barrera, o sea, esa barrera que te dice al oído, vas a fracasar, eso no es para ti, hay otra persona que lo hace mejor que tú, hay otras instituciones que lo hacen mejor que nosotros. Este ya nos lleva mucha ventaja, ¿para qué voy a competir si eso ya existe? Exactamente, y cuando, José, tú descubres o allá en casa, ustedes descubren que esto puede ser una realidad de todos, porque todos tenemos esos pensamientos y se vale sentirlos, también tenemos que decirle a la gente, hay que superar el fracaso. Y superar el fracaso es desde pequeños, desde la base educativa, desde nuestra casa, desde la base formacional de nuestro círculo más cercano, se vale fracasar para aprender y se vale compartir ese fracaso como base de lo que decía Carlos, de una cultura emprendedora que tenga un mindset, una mentalidad que se base en ese fracaso como apalancamiento para seguir adelante. Todo eso que decía Gregoria ahorita, de las cosas que le tocó pasar, vivir, hacen parte de lo que llamamos, o escucharán en su casa o tú mismo, José, ustedes, del storytelling, de la historia del emprendedor. Porque siempre les preguntamos, ¿y tú qué haces? ¿Y cómo lo haces? Sí, pero nunca le preguntamos, oye, ¿cuántas veces fracasaste? ¿Cuántas veces te caíste o te quebraste? Esa es la historia que realmente vale la pena. Es donde está la información. Venga, yo quiero preguntarle a Carlos, con base en lo que me está diciendo de la importancia de superar ese fracaso, esos fracasos que se van dando, porque no hay uno, me imagino, has superado muchísimos y por eso hoy estás donde estás. ¿Cuáles son las herramientas que ofrece el SENA para no fracasar en el intento? Sí, yo creo que hay un elemento crucial con lo que uno realmente de forma permanente está trabajando con los emprendedores. Y es que el emprendimiento debe nutrirse de esa gran mentalidad, pero también el emprendimiento es un método. Y aquí viene uno de los elementos fundamentales, se tiene que preparar. Muchas veces uno ve emprendedores con más fuerza de voluntad que con preparación. Claro, necesitamos la fuerza de voluntad, pero necesitamos prepararnos. Voy a dar 3 ejemplos sencillos y Andrés, con quienes hemos trabajado un montón de veces en distintos escenarios, y aún más Gregoria, que lo sabe y lo decía. En el emprendimiento hay muchos factores a los cuales yo tengo que atender, y al comienzo, yo soy emprendedor también, y cuando uno arranca en este proceso, uno le toca hacer de todo, pero tiene que ser organizado. Es fundamental la organización. 2, tiene que tener la claridad de que un emprendimiento tiene distintos factores de orden técnico, de orden comercial, de orden legal, a nivel de talento humano, a nivel productivo. Y esos factores
deben y merecen un elemento fundamental que se llama trabajo de escritorio. Es decir, necesariamente es fundamental sentarse uno y así sea en los niveles de complejidad que sea, desde un papel no tener y un esfero. en el aire, Total. aterrícelo. Y uno puede utilizar desde un papel y un esfero hasta un programa en la estructuración de un plan de negocio, de un esquema de negocio. El tercer elemento es la capacidad de ser sistemático. Andrés decía algo que es muy cierto. Claro, uno tiene una serie de temores como para arrancar. Y muchas veces parece ser un vehículo que arranca con fuerza y se para. Arranca y se para. No. Parte de la historia de Gregoria, que es de las entrañas de Usena, evidencia y está en estudios que evidentemente el ser sistemático, disciplinado y tener claridad del poder de la visión y la capacidad de transformación, como tú, José, lo decías, es fundamental. Si yo me quedo en un mundo ideal sin poner los pies en la tierra, sin tener esa capacidad de transformación desde lo individual hacia lo colectivo, es muy difícil emprender. Pues es lo que ustedes están sintiendo en casa, me imagino que es lo mismo que están sintiendo, porque realmente estamos viendo con la historia de Gregoria que la oportunidad está ahí. Lo importante es, como dicen popularmente, coger el toro por los cachos y arrancar. La frustración siempre se va a presentar y, por supuesto, el fracaso pues está ahí, latente. Lo importante es dar el primer paso. Hacemos una pausa, ya volvemos. Los jóvenes no tienen acceso a fuentes de trabajo. Las fuentes de trabajo aquí son muy limitadas. Necesitamos traer empresas que generen esos empleos, que generen otros ingresos para sus familias. Aquí lo que hay es que apoyar los emprendimientos que hay aquí en San Jacinto y así ser empresa grande y ser generadoras de empleo. Y no solamente cuando hablo de empresas grandes multinacionales, sino que se pueda fomentar una microempresa, por ejemplo, de mujeres. Nos dedicamos a la fabricación de harina de yuca artesanal 100% natural. Somos 9 mujeres, hemos tocado puertas, algunas no las han abierto porque no te puedo decir, mentirte sería que no nos han abierto las puertas, pero en otras no nos han puesto pero, han sido un poquito más complicadas conseguirlas. No es que haya mucha ayuda. Fue por nuestra propia iniciativa, o sea, fue que nosotras rasguñamos, rascamos, buscamos, leímos y pues así es que hemos obtenido cada uno de los logros y cada una de las cosas que hemos tenido. Entonces lo que queremos no solamente crecer como empresa, sino también que nuestro conocimiento se amplíe en muchos ámbitos. Los que nos quedamos aquí en San Jacinto es porque en realidad queremos hacer algo diferente, como que mostrarles a los que migran que se está haciendo algo diferente acá en San Jacinto. Esa convicción y esa necesidad de hacer patria desde cada una de las regiones de nuestro país. Carlos, precisamente nuestra compatriota en San Jacinto Bolívar insiste en que hay que apoyar los emprendimientos. ¿Qué se puede hacer desde el fondo? ¿Qué se está haciendo mejor desde el Fondo Emprender para apoyar a estas pequeñas organizaciones? En esencia, el Fondo Emprender es un instrumento financiero y digamos que aquí hay un elemento crucial dentro de toda una apuesta institucional. Sin embargo, hay 3 elementos que se suman a eso. En primera instancia, tenemos un programa potente, que es el SENA Emprende Rural, un programa que genera una formación para el emprendimiento, fundamentalmente llevando a crear ese saber hacer, a perfilarlo, y que luego de ese conocimiento que se genera en la formación, pasamos a la estructuración y creación de unidades productivas, las cuales pueden escalar a pequeños negocios rurales a través de un segundo programa, que es el programa de emprendimiento. Un programa de emprendimiento que, como Gregoria lo decía, lo que hace es buscar que los emprendedores, o en el caso del emprendimiento rural, como en el caso de San Jacinto, las comunidades puedan ir estructurando iniciativas productivas que tengan 2 grandes referentes. Uno, que sirvan de factores generadores de ingresos, incluso que aporten a la seguridad alimentaria, y 2, que permitan construir
en unidades productivas que puedan eventualmente acceder a recursos financieros para poder financiarse. Y ahí se conectan con el Fondo Emprender. El Fondo Emprender, ¿qué es lo que hace? Busca a través de convocatorias públicas a nivel nacional, incluso especializadas, José, en el sector rural, en discapacidad, en multisectoriales, economía naranja, todo lo que tiene que ver con la parte de jóvenes, que esas convocatorias, en donde disponemos fácilmente 20.000 millones de pesos, puedan y permitan a personas como Gregoria o a cualquier emprendedor sin distinción alguna ingresar a esos procesos, ¿de acuerdo? ¿En qué momento el emprendimiento tiene que estar para llegar al SENA? Es decir, ya tiene que tener un avance, un desarrollo, tiene que estar ya vendiendo productos o servicios, o puede estar desde cero. Claro, puede estar desde cero. ¿Qué es el concepto desde cero? Formulado un plan de negocio que permita algo fundamental, que es viabilidad, factibilidad. Pero eso también, ahí hay un gran problema, Carlos, porque para poder saber de factibilidad, de presentar el plan de negocios, pues el emprendedor ya tiene que tener un conocimiento previo. Y ahí es donde yo digo, ¿nos están educando para ser empleados o nos están educando para ser emprendedores? Y yo creo que esa incubadora pues tiene que venir desde chiquitos, teniendo conocimiento de educación financiera, etcétera. Pues una de las cosas que sabemos, y quiero que además ustedes en casa y todos acá compartamos, es que Colombia es uno de los países con más espíritu emprendedor que hay. Eso no lo digo yo, lo dice la OCDE. Perdón, pero pese a la educación. Pero ojo, ¿eso qué quiere decir? Que ese espíritu emprendedor también tiene que ir de la mano con un aspecto de formación y de base educativa. Hay índices mundiales, José, que le dicen a uno cómo está en términos de emprendimiento, cómo está en términos de educación para el emprendimiento, y esto es un asunto técnico, como lo dice Carlos. Lo que necesitamos y lo que va a empezar a pasar en el país es que muchos más jóvenes tienen que llamarse a la reestructuración de la educación, porque yo no sé cuánto, y lo dejo como pregunta abierta, cuántas personas en casa estarían dispuestas a estudiar una carrera de 5 años. Ya casi no. Entonces los jóvenes hoy están diciéndonos, labores. Claro, quiero meterme a una página web a aprender programación. Hay una brecha grandísima, José, en términos de programación. Mujeres que programan, hombres que programan, están llamados a hacerlo y es gratuito, además en internet. Entonces esas brechas existen en nuestro país, no solamente la pobreza, no solamente los servicios públicos, pero también hay brechas de conocimiento. Y eso es fundamental. ¿Para qué? Para llegar a que ese espíritu emprendedor se compagine con la capacidad de crear empresa, y termino con esto para que lo dejemos como pregunta abierta. Crear empresa y sostenerla más de 5 años. Colombia es uno de los países que más empresas crea, pero también que más empresas se mueren en los primeros 5 años. En los primeros 5 años. ¿Cuántos años lleva usted con la empresa, Gregoria? Desde que comenzamos a hacer bisutería llevamos 12 años. Yo quiero preguntarle esto a usted. Y desde que comenzamos a hacer joyería, desde el 2013. Yo quiero preguntarle, bastante tiempo, y se ha sostenido increíblemente gracias también al emprendimiento y al apoyo del SENA, pero quiero preguntarle esto a usted también, doctor, hablando de la educación y de la necesidad. ¿Cómo fue pasar de la teoría a la práctica? Estamos hablando de la necesidad que tienen los jóvenes de tener mayor práctica, de hacer, de salir casi que del colegio inmediatamente a hacer, y no de estar 5 años en una teoría y resulta que esos 5 años muchas veces son frustrados porque cuando van a buscar en la práctica trabajo no lo encuentran. ¿Cómo pasar de la teoría a la práctica? Haciendo. O sea, si tengo la idea, si la tengo todo el tiempo en idea, pues en idea se va a quedar. Siempre tiene que haber un hacer, un primer hacer, ¿sí? Desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista, una cosa de las que yo siempre he querido hacer, porque para mí sí es frustrante que los pelados salen del colegio y muchos se quedan así si el papá no tiene para la universidad o si vive por allá en las zonas rurales o qué va a hacer. Muchos tienen que salir de los territorios a mirar a ver qué se inventan para hacer en una ciudad, para ahí sí comenzar a pagar un arriendo, poder estudiar en el SENA o poder pagarse una primera carrera. Algo que yo siempre he querido hacer, bueno, que ya hago a grosso modo, pero que he querido hacer, es que cuando y eso también lo hace el SENA, cuando los pelados aún estén en el colegio, poder enseñarles un arte. O sea, que aún cuando salgan, así sea, que no salgan con una mano adelante y otra atrás, poder hacer algo que genere un ingreso. Un ingreso, es mi punto de vista, pero es el
hacer, dar el primer paso. Sin miedo a dar el primer paso, que si uno se cae vuelve para y sacude para. Mientras yo le hago esta pregunta al doctor Carlos, quiero que la cámara, que acá está Pedro, nos pueda enfocar en los productos que tú haces, porque realmente son maravillosos y muchas de las mujeres que nos están viendo quisieran ver cuál es tu arte. La cadena con el mapa de Colombia es realmente bellísimo. Y quiero preguntarle, doctor Carlos, ¿cómo pasar también de la teoría a la práctica? Porque ya hay un cuello de botella de esos emprendedores que necesitan sí o sí ya tener un proyecto escrito. Total. Una de las cosas fundamentales que nosotros hacemos en el SENA justamente es poder tomar ese potencial del cual habla Andrés, que es fundamental, y poderlo traducir en un proceso de acompañamiento para la formulación de planes de negocio. Esa es la primera fase. Dos, empezar a hacer la búsqueda de experiencias. El Fondo Emprender es un instrumento, pero no es el único que hay en el ecosistema. Hay programas maravillosos como los que tiene la ANDI, hay programas también en el ecosistema provenientes de otras entidades del Estado, pero yo no puedo ir sencillamente a pedir dinero. Yo tengo que ir con una idea estructurada y nosotros a través del programa de emprendimiento del SENA lo apoyamos. Sí. Y el tercer elemento, es después de tener una idea, después de modelarla, estructurarla, es entrar a hacer una puesta en marcha. Seguramente no hay emprendimiento que tenga el dinero que necesita en principio. Seguramente no hay emprendimiento que arranque con las ventas que necesita. Pero acá es donde viene la claridad de ser juiciosos, sistemáticamente progresivos, porque hay que apuntarle a algo y Andrés es muy asertivo en este planteamiento. Nosotros no solamente buscamos que se creen empresas, que se abran empleos para que se acaben en un año o en un año y medio. A través del programa de fortalecimiento empresarial estamos absolutamente conectados y convencidos que necesitamos buscar una sostenibilidad empresarial por lo menos entre los 3 y primeros 5 años. Quiero terminar dejándole esto a los televidentes y son características de un buen emprendedor. 2 cada uno que me digan. Usted ya me habló de organización, de ser juiciosos. Ahorita me dice otras 2. Por favor, Andrés, 2 características de un buen emprendedor. Te voy a decir una que para mí es importantísima, que son expertos en problemas, no en soluciones. Un buen emprendedor sabe leer el entorno y genera soluciones. Hoy, con un emprendimiento de tecnología, mañana puede pivotear y convertirse en agro o en biología. Y lo segundo, son ágiles, solucionan rápido y pivotean, que significa que si fallan, vuelven y cambian el curso. Gregoria, desde el conocimiento, ¿qué nos puedes decir? 2 características de un buen emprendedor. La constancia y la visualización. Si yo soy constante en lo que hago y tengo claro para dónde voy, el resto lo consigo en el camino, me llega en el camino, lo aprendo en el camino. Y para terminar contigo, Carlos, 2 grandes características que la gente diga, las tengo que reforzar, tengo que mejorar en esto. ¿Cuáles podrían ser esas 2 características de un buen emprendedor? A las que Andrés y Gregorio han mencionado, para mí, mentalidad abierta frente al mundo. Y 2, la capacidad de generar conexiones de valor. Nunca un emprendedor tiene a la mano todo lo que necesita, pero sí tiene una gran capacidad de generar conexiones de valor, lo logra. ¿Dónde la consiguen en redes sociales, Gregoria? Porque no quiero irme. Estamos como Gregoria Joyería en Instagram. Gregoria Joyería. Y en Facebook como Gregoria Joyería Colombiana. Y ahora hablamos porque quiero llevarme uno de sus productos a mi esposa, que seguramente le van a encantar. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Esto es De Qué se habla, un reto realmente importantísimo para los miembros del nuevo gobierno es estimular y apoyar esto, el emprendimiento, porque un proyecto empresarial no es tan solo hacer realidad un sueño, sino que es la construcción de un proyecto de vida, como lo han visto en Gregoria, tanto para el emprendedor como para toda su familia. Así que, bueno, como también para todos los trabajadores que hacen parte de ese sueño empresarial. Recuerden que en el próximo capítulo escucharemos las voces de los colombianos que viven en las regiones y en los puntos más alejados de las zonas rurales de nuestro país. Gracias por acompañarnos. Esto es De Qué se habla.